Muy buenas noches para todos. Dios les bendiga grandemente. Debemos darle gracias a Dios por permitirnos estar en esta mitad de semana con el deseo de honrarlo, de glorificarlo. Quiero saludar a todos nuestros amigos que en estos momentos están llegando a la transmisión, conectándose, para que quiero pedir la bendición de Dios en esta noche, para que sea nuestro Dios quienes dirigen todo, quien les bendiga grandemente y les ayude en todas sus necesidades. Esta noche vamos a tener un tema interesante. Vamos acerca de la santa palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de la importancia de la Biblia. Cuán importante es la Sagrada Escritura en nuestras vidas y en la actualidad. Miren que la situación por la cual está atravesando este mundo es una situación dura, difícil, pero ¿por qué se ha hecho más difícil para muchas personas? Porque no confían en las promesas de Dios, no confían en lo que está escrito en las Sagradas Escrituras de Dios. Así que podemos en esta noche, vamos a tratar de explicar cómo nosotros a través de las Sagradas Escrituras podemos encontrar esa paz interior que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Así que les invito a que los amigos que ya están conectados compartan el like, el link con todos sus contactos. Pueden enviarlo para que otras personas también aprovechen este hermoso tema que vamos a tocar en esta noche. Así que les invitamos para que compartan con sus amigos en el Facebook. Vamos a pedir la bendición de Dios, vamos a orar. Recuerden colocar sus pedidos de oración en los mensajes, me lo pueden mandar al interno y yo estaré orando por cada uno de ustedes. Estamos orando para que Dios nos dirija y nos acompañe en esta crisis mundial. Inclinemos nuestras cabezas y vamos a orar. Eterno y santo Dios que estás en el cielo, en esta noche estamos agradecidos contigo por la oportunidad que nos das de estar nuevamente conectados para escuchar una porción más de tu divina y santa palabra. Queremos agradecerte porque hasta ahora nos tienes con vida, nos estás dando de tu paz, de tu tranquilidad, a pesar de la situación difícil por la cual estás. Queremos suplicar tu protección y bendición sobre cada uno de los amigos y hermanos que están viendo esta transmisión. Que tú seas con cada uno de ellos, con sus familiares, protegiéndoles, bendiciéndoles en cada una de sus necesidades. Los queremos colocar en tus manos de amor. Queremos pedirte para que tú nos des inteligencia y sabiduría al abrir tu palabra, para que al abrirla nos podamos gozar en ella. Bendiciones que te agradecemos en Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos, vamos a abrir nuestras Biblias inicialmente en el primer libro de Samuel, el capítulo 3. Primero de Samuel, capítulo 3. Encontramos un tema inspirador para cada uno de nosotros. Dice la escritura: el joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí. En aquellos días, noten la frase que vamos a tocar a continuación. En aquellos días escaseaba la palabra de Jehová y no eran frecuentes las visiones. Un día estaba Elí acostado en su aposento
cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde se encontraba el arca. Antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Jehová llamó a Samuel. Este respondió: heme aquí. Miren algo interesante que encontramos en este pasaje, y es que el joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí. ¿Quién era Elí? Elí era el sumo sacerdote. Y dice que en aquellos días, ¿qué era lo que pasaba en aquellos días, mis queridos? Dice que la palabra de Jehová escaseaba y no eran frecuentes, ¿qué cosas? Las visiones. Y antes, versículo 3 dice, antes que la lámpara se apagara, Jehová llamó a Samuel, y Samuel respondió: heme aquí. ¿Qué significa esa lámpara? Miren, estaba escaseando la palabra de Dios en aquellos días, y por eso en aquellos días el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, entró en crisis. Había una tremenda crisis. Sus sacerdotes habían perdido el rumbo. Los hijos de Elí ya estaban condenados a la muerte. Y ahora Dios lanza un salvavidas llamando a Samuel. ¿Pero por qué? Porque ellos sabían, en aquel tiempo escaseaba la palabra de Dios. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Está escaseando hoy la palabra de Dios en nuestras vidas? Si está escaseando, vamos a tener dificultades. Si no está escaseando, vamos a vivir esperanzados. Dice el versículo 3 que el Señor llamó a Samuel antes que la lámpara se apagara. Si nosotros vamos a Salmo 905, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué nos dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero vamos más allá, al primer capítulo del Evangelio según San Juan. Porque el Evangelio según San Juan dice que la palabra de Dios fue hecha carne. Y dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. ¿Quién es la luz? Jesús mismo se dio ese título: yo soy la luz del mundo. Y también dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús, el versículo 9 de San Juan 1 dice: la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Y es más, dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Depende en gran parte tu salvación de que aceptes la luz verdadera, la palabra de Dios. De que la aceptes, de que hagas de la palabra de Dios tu patrón de vida. Que hagas de la palabra de Dios tu manual de convivencia. Que hagas de la palabra de Dios el escudriñarla cada mañana para enfrentar el día.
en las manos de Dios. Si tú quieres ser bendecido por Dios, si quieres ver la vida de una manera diferente, te toca volver a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios la hemos descuidado. Nos hemos descuidado hoy en día. El mundo cristiano se está olvidando de la palabra de Dios. Hoy están predicando más de fábulas, de historias que no son bíblicas, de anécdotas. Y es muy bueno a veces ver predicadores que tienen buen sentido del humor y tienen muchos seguidores porque hacen reír a la gente y todo eso, pero estamos olvidando la verdad que está en la palabra de Dios. La palabra de Dios no la podemos dejar a un lado, no la podemos dejar a un lado por contar nuestras propias experiencias. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y miremos, vayamos a el Evangelio según San Mateo, el capítulo 22, el versículo 29. San Mateo 22, 29. Dice: entonces respondió Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros ignoramos las Escrituras? Erramos ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Miren, en Juan 1 encontramos que la palabra fue hecha carne. Miren, es que cuando yo leo la Biblia, no estoy leyendo un libro común y corriente. La Biblia tiene el poder, porque en realidad la palabra que tú estás mirando aquí en estas sagradas escrituras, en la Santa Biblia, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene poder. Y hoy el mundo cristiano está primero buscando milagros, buscando sensaciones, buscando sentir cosas antes que ir a la palabra de Dios. Ahora me congrego donde me hagan sentir que estoy bien, así no esté la palabra de Dios. De esa manera, ¿para dónde va el mundo? ¿Para dónde va el mundo así? Si nosotros dejamos a un lado la palabra de Dios, ¿qué significa eso? Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, nos dio el ejemplo. Y el ejemplo que Él nos dejó fue que Él siempre, aún en el momento de las tentaciones, Él contestó con un escrito está. Con un escrito está. La palabra, según nos dice San Juan 1, la palabra fue hecha carne. Ir a Jesús significa ir a la palabra. Ir a Jesús significa ir a la palabra de Dios. Y el hecho de que Él mismo, Jesús, haya mencionado que vayamos a su palabra es porque Él conoce la importancia que tiene el que nosotros vayamos a la palabra. Cuando nosotros vamos a su Santa Biblia, somos hoy están saliendo muchos hablando de que se está cumpliendo la profecía, de que ahora estamos en una de las últimas postreras plagas. Falsedad. Porque las escrituras se explican ellas mismas, mis queridos amigos y hermanos. La Biblia
se explica ella misma. Ella no necesita que otro la interprete. Ella misma se interpreta. Y todo está, el Señor lo dejó claro. Erramos cuando dejamos a un lado, nos dice Mateo 22, que ya lo leímos, el versículo 29. Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque ahí es donde está la verdad y es donde nosotros podemos encontrar, mis queridos amigos y hermanos, la santa verdad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en Mateo 12:38, Mateo capítulo 12:38, Jesús se encontró con los escribas y los fariseos y ellos le hicieron una pregunta. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En otras palabras, Jesús les está diciendo a estos hombres que eran los doctores de la ley, los que tenían que presentar las escrituras. Él les está diciendo: ustedes me están pidiendo a mí que haga un milagro, que haga una señal, pero para mí es más importante que ustedes vayan a las sagradas escrituras, que vean todo lo que se dice de mí, que vean todo lo que hasta ahora se ha venido cumpliendo, que decían las sagradas escrituras. Y él les dice que los ninivitas estaban por encima de ellos. Y ustedes saben quién eran los ninivitas. Nínive era una ciudad que iba a ser destruida porque tenían muchos pecados. Y Dios manda al profeta Jonás, y el profeta Jonás ni siquiera quiere, y empieza a predicar. Es un evangelista egoísta que empieza a predicar a regañadientes y les empieza a decir: de aquí a 40 días, si ustedes no se arrepienten, les va a venir fuego del cielo y van a morir. Y esta gente, al escuchar la palabra de Dios, la aceptan en sus corazones y entregan sus vidas al Señor. Y el Señor se arrepiente del mal que les iba a hacer. Pero muchos de estos escribas y fariseos, que eran los maestros de la ley, no querían aceptar a Jesús, sino que le pedían señal. Si nos muestras algo, entonces creemos. Y saben que el enemigo, la Biblia dice que Satanás aún hará descender fuego del cielo, si es posible, cuando nosotros nos vamos detrás de los milagros. El Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos tantos milagros. Y Él dice: yo les declararé: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Qué le vamos a decir al Señor en ese momento? Si nosotros estamos detrás, no de seguir su santa palabra, sino de dejarnos seguir por el emocionalismo. Estos hombres le piden a Jesús que haga un milagro, pero Jesús les dice que vayan a las Escrituras. Les dice: vayan a las Escrituras y miren lo que sucedió con Nínive. Vayan a las Escrituras y miren lo que sucedió con la reina que fue a visitar a Salomón. También
encontramos en Mateo 8, 5 al 13, San Mateo 8, 5 al 13, encontramos una historia de un hombre que creyó en la palabra de Dios. Él la tenía clara, la tenía bien clara, y fue el centurión. El centurión dice que al entrar Jesús en Capernaum se le acercó un centurión que le rogaba diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Saben? Este hombre confiaba ¿en quién? En la palabra de Jesús. Él no necesitó que Jesús fuera y le mostrara y le hiciera, sino que él dijo: con tu palabra me basta. Solo que digas la palabra y me basta. Y Jesús mismo se quedó impresionado. Dijo: nunca, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Hoy más que nunca tenemos que confiar en el poder de Dios, en el poder de su santa palabra. Todo lo que Él tiene para nosotros. Y ahora que estamos en este problema de esta pandemia, es cuando debemos volver a su palabra. Debemos honrar a Dios, glorificarlo. Que tú no te levantes antes de estudiar una porción de la palabra del Señor. Decirle al Señor: Señor, ayúdame. Yo quiero entender tu palabra. Miren, la Biblia es el libro más vendido en el mundo. Y es un libro diverso. Lo escribieron muchas personas. Lo escribieron pastores de ovejas, reyes, David y Salomón. Lo escribió un médico, Lucas, un hombre un hombre profesional como Pablo. Lo escribieron también personas humildes, pescadores como Pedro. Personas muy letradas y personas de bajo perfil también. Así que la Biblia, pero la palabra, ¿quién la inspiraba? Es la palabra de Dios. Y eso me indica que Dios no hace acepción de personas. Así que tú puedes. Porque Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 3 dice: bienaventurados el que lee y el que escucha las palabras que están escritas en esta profecía y las cumple. Eso, bienaventurado, dichoso es el que puede hacer esto. Dichoso. Es bienaventurado, es feliz el que lee y el que oye. Si tú no sabes leer, o si tú ya has perdido la vista y no puedes leer, con que la escuches, eres bienaventurado. Con que escuches las escrituras, eres bienaventurado. La vida de Jesús estuvo ligada a la palabra en todo momento. Jesús no podía quitar nada de la palabra, como algunos hoy, llamados cristianos, dicen que alguna parte de las Sagradas Escrituras quedó abolida.
¿Será que eso es cierto? Si Jesús nos dice en Mateo 5, 17, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante a uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Cristo dijo que ni una tilde ni una jota. Y si nosotros vamos a Hebreos, el capítulo 1, ahí encontramos la declaración del apóstol Pablo. Versículo 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Refiriéndose a Jesús, Jesús es la palabra. Jesús, cuando nosotros leemos la Biblia, estamos adorando a Dios, estamos adorando a Jesús. Cuando yo hago de la Biblia, estoy estudiando diariamente las Sagradas Escrituras, estoy honrando a Dios, estoy buscándole de corazón y Él me va a dar discernimiento de lo alto para que yo pueda entenderla a cabalidad. Se cumple en Cristo Jesús, se cumplen las Escrituras. Miren, cuando ustedes recuerdan que una de estas noches estudiamos uno de los temas fue el camino de Emaús, y Él les decía a ustedes, a los discípulos que iban con Él, les decía, ustedes no han visto todo lo que decían de Él las Escrituras, refiriéndose al mismo. No habían escuchado. ¿Acaso ustedes no vieron todo lo que decía acerca de las Escrituras? Y empezó a relatarles, porque desde Génesis hasta Malaquías se está hablando del Mesías. Se está hablando de un Mesías que viene del Cordero inmolado, Cristo Jesús. Muchos de nosotros queremos que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Muchos queremos que se cumpla en nosotros, pero que se cumpla sin leerla, que se cumpla sin darle la importancia que ella tiene. Así no se va a cumplir jamás en nosotros. La palabra de Dios se cumple en nosotros. Muchos le pedimos milagros, Señor, hágase tu voluntad en mí, y relegamos la palabra de Dios. Mientras releguemos la palabra de Dios, no va a haber milagros. Primero tú vas a la palabra de Dios y luego vienen los milagros. Pero si tú vas primero al milagro para esperar que vengan, para esperar ir a la palabra, estás equivocado. Primero tienes que ir a la palabra y cumplirla como Dios manda. Dios nos dejó en su palabra todos los requisitos para que usted pueda ser un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, una buena esposa, una buena madre, una buena hija.
Dios nos dejó todo para que nosotros podamos ser felices a través de las sagradas escrituras. En las sagradas escrituras hay un cumplimiento activo, y la Biblia es un libro que tiene un impacto en la vida diaria. La Biblia te impacta, la Biblia te cambia, la Biblia hace que cuando venga la tentación y tú ya leíste la palabra de Dios, tú le puedas decir, hombre Señor, tú puedas decir, me retiro de ese pecado, o me retiro de esa tentación, porque la palabra transforma. La palabra de Dios cambia nuestras vidas por completo. Una cosa era mi vida antes de conocer la palabra de Dios y después que la conocí. Y creo que para cada uno de los que hoy están escuchando este tema, se cumple en cada uno de ustedes. La palabra de Dios nos transforma, nos cambia. ¿Qué sería de mí si esta palabra no estuviese conmigo? ¿Quién sabe cómo andaría? Estaría quizás bien perdido. Pero gracias a Dios que Él se ha manifestado. Y miren, en el tiempo antiguo Dios se manifestó para decir que por favor, para llamar a su hijo Samuel antes que la lámpara se apagara. Antes que la lámpara Dios llamó, y Dios hoy nos está llamando para que nosotros volvamos a su palabra y volvamos de todo corazón. En Santiago, el capítulo 1, el versículo 21, dice: por lo cual, desechando toda la inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cristo necesita hoy, Él quiere que tú recibas la palabra de Dios, pero que esa palabra quede implantada en tu corazón, implantada en tu cuerpo, implantada en tu alma. Es lo que Él necesita. ¿Cuántos en esta noche, y lo pueden escribir, díganle al Señor: Señor, yo quiero que hoy tu palabra quede implantada en mí, porque cuando tu palabra está implantada en mí, Cristo está implantado en mí. Santiago lo dice claramente, dejando toda malicia, todas esas cosas, y la palabra de Dios quedará como implantada en nuestros corazones, en nuestro ser entero. ¿Cuántos en esta noche quieren decirle al Señor: yo quiero verlos? Quiero que escriban, que le digan al Señor, escribe por el chat y dile: Señor, quiero que implantes tu palabra en mi vida. Quiero que tu palabra, y les voy a leer nuevamente el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si tú quieres la salvación, recibe esa palabra implantada en esta noche. Dile al Señor: Señor, yo la quiero recibir. Yo quiero recibir esa palabra implantada en estos momentos. Yo quiero orar por cada uno de ustedes en esta noche, para que el Señor nos dirija, nos acompañe y pueda implantar su palabra para que sea de salvación para cada uno de nosotros. Oremos. Eterno y santo Dios que estás en el cielo, en esta noche estamos agradecidos contigo porque tú nos estás instando a que volvamos a tu palabra antes que la lámpara se apague.
Rogamos tu bendición y dirección sobre cada de nuestros amigos que nos está escuchando, que nos están viendo. Rogamos tu presencia en cada uno y que tú puedas obrar de manera especial en este mismo instante, implantando tu palabra en cada mente y cada corazón. Te rogamos, nos ayudes, eterno Dios, queremos ser salvos. Perdona cada uno de nuestros pecados y protégenos de esta pandemia, Padre eterno. Protégenos de esta peste. Y si hay alguno que está escuchando que ya tiene el virus, está contaminado con el virus, rogamos que coloques tu mano sanadora sobre él o ella y lo sanes de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Te pedimos por aquellos que les ha tocado sepultar o les ha tocado ver que sepulten a sus seres amados que han perdido la vida en esta pandemia. Rogamos les des las fuerzas suficientes para que ellos puedan soportar este momento tan difícil en sus vidas. Te queremos pedir por cada uno de los hogares aquí representados que nos están viendo para que tú seas mediando en cada hogar, ayudándoles a pasar esta cuarentena en tus manos de amor. Quédate en nuestro medio, eterno Dios, protegiéndonos y guardándonos. Bendiciones que te agradecemos en Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos, quiero darles el acostumbrado a los que nos están acompañando en la transmisión. Queremos darle el saludo a nuestra hermana Carmen Montes desde Valledupar, a Levi Samí desde Medellín, a Maritza Isabel desde Panamá, José Gregorio en Valledupar, Etel Barón en Santa Marta, Sandra Carolina Pinto desde Bucaramanga, Noemí Yepes, Arleso Carras desde Chile, Marta Barros desde Valledupar, Efraín Eugenio desde Bucaramanga, Danilo Aragón desde Medellín, Belisario Patiño desde Valledupar. Tenemos también por aquí a Elian Bernuis de Santa Marta, Ana María Conde Restrepo desde Apartadó, Cecilia Tigrero de Santa Marta. Tenemos a Carlos Alberto Guerrero de Santa Marta también, Fanny Mena de Caucasia, José Mieles García de Santa Marta, Norexi Polo Sabana Grande. Queremos saludar a Ruth Amparo Almanza, mi amiga Marta de Valledupar, a Fabio Galvis de Valledupar, Josías Mena que nos está viendo desde Medellín, a Iluminada Yarza desde Medellín, Darkin Murray desde aquí, Apartadó, Lilo Urrutia, Apartadó, Pablo Alejandro Serrano de Valledupar, Joana Portillo, Andrés Córdoba, María Angélica Daza de Medellín, Cani Hernández de Barranquilla, Rubiela Moreno de Aguachica, Maglenis Maldonado de Apartadó, Camila Blandón de Medellín, Mada Guerrero de Valledupar, Viviana Lucía Mendoza de Barranquilla, Rafael Páez Apartadó, Mateo Mena de Medellín, Marjorie Bustamante de Valledupar, Nina García de Valledupar, Charín Mena de Medellín. Tenemos también por aquí
a Emilfa Casas desde Quibdó, Edilber Ibáñez desde Santa Marta y Germán Alvis. Fabri desde Aguachica. Quizás se me escapen algunos nombres que no alcanzo a ver, pero quiero que ustedes Fabri de Aguachica y Beatriz de Medellín. También queremos saludar a Joel Mena desde Quibdó. Y así que queremos pedirles el favor de que todos los temas que estamos teniendo por aquí los estamos montando en el canal de YouTube, para que ustedes puedan entrar al canal de YouTube y mirar todos los temas. Ahí pueden darle like al video y suscribirse al canal, para que siempre que subamos los videos ustedes puedan aprovechar, les llegue la notificación y puedan entonces ustedes ahí regocijarse con estos temas, escucharlos nuevamente si así lo desean. También queremos invitarlos al tema del viernes en la noche. Este tema de este viernes va a estar bien interesante, mis queridos hermanos. Tiene que ver con el poder de su presencia en nuestras vidas. Es un tema familiar que vamos a tener para que invitemos a todas las personas que hacen parte de nuestro hogar, para que estén conectados el viernes en la noche. Queremos saludar también a Lisbeth de Aguachica, a Ruth Ortiz de Sabana Grande, a Beatriz Escudero de Medellín y a Lady desde Medellín. Así que Dios les bendiga a todos. La bendición final: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. A Yuri Mena también la queremos saludar antes de irnos. Chao, chao. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el viernes a las 7 en punto. Canal. Dios les bendiga. Amén.